A las 23:47 del 12 de enero de 1944, en la base aérea de Coltishall, en el este helado de Inglaterra, el sargento técnico Arthur Mallory caminaba bajo un cielo completamente negro, tan denso que parecía absorber cualquier sonido. Frente a él, un mosquito NFMK-13 descansaba en la penumbra del hangar número 3, con su fuselaje cubierto de escarcha leve y sus hélices inmóviles como dos cuchillas esperando la orden de despertar. El viento soplaba con una frialdad que cortaba la piel, trayendo consigo el olor metálico del combustible y el eco remoto de motores que ya nunca volverían. Mallory llevaba 3 noches casi sin dormir. Sus manos temblaban no solo por el clima, sino por la certeza de que aquel escuadrón estaba siendo cazado en la oscuridad por un enemigo que parecía ver más de lo que la lógica permitía. El 151 Squadron había sufrido pérdidas inexplicables en las últimas semanas. Pilotos experimentados desaparecían en plena noche. Operadores de radar quedaban en silencio de un momento a otro, y los informes oficiales hablaban de errores de navegación o fallas del piloto. Pero Mallory no creía en esas explicaciones cómodas. En cada misión nocturna, algo ocurría exactamente en el mismo momento. Justo cuando los mosquitos ascendían bruscamente para ganar ventaja, un destello mínimo, casi imperceptible para los británicos, parpadeaba en sus alas. Era un brillo diminuto, apenas un suspiro de luz, pero suficiente para delatar su posición ante los cazadores nocturnos alemanes, especialmente los Bf-110, equipados con el radar Liechtenstein SN-2, máquinas mortales pilotadas por hombres que habían aprendido a identificar cualquier reflejo extraño en el cielo. La noche del 2 de diciembre había sido la que destruyó su paciencia. A las 00:19, Mallory observó el retorno desesperado del mosquito pilotado por Simon Kerridge, un joven de 24 años cuyo rostro, hasta entonces sereno, llegó bañado en humo y terror. La aeronave apareció envuelta en llamas, apenas controlable, y al tocar la pista estalló en chispas. Kerridge salió del fuselaje gateando, pero su operador de radar, David Hawthorne, no sobrevivió. Vi la luz, Arthur. Brilló sobre una nube justo antes del impacto. Algo de nuestras alas nos traiciona, había dicho el piloto con la voz quebrada. Aquella frase se clavó en la mente del mecánico como un cuchillo que nadie más veía. Desde ese día, Mallory comenzó a investigar por su cuenta. Revisó informes olvidados, estudió registros eléctricos, comparó fotografías borrosas tomadas durante despegues nocturnos, y siguió cada aterrizaje con una linterna cubierta por un paño oscuro. Lo que encontró era tan pequeño que resultaba absurdo. Una microfalla en el aislamiento del circuito de las luces de posición. Bajo ciertas condiciones de presión y temperatura, condiciones propias de la noche fría sobre el Mar del Norte, el cableado emitía un pulso eléctrico residual que producía un parpadeo casi invisible. Los ojos británicos nunca lo captaban, pero para un piloto alemán entrenado esa chispa era una firma luminosa imposible de ignorar. Mallory llevó su descubrimiento al comando del escuadrón. Explicó cada detalle, desde la presión atmosférica hasta la reacción del circuito bajo ascensos abruptos. Pero la respuesta fue la de siempre. Las luces de posición están homologadas por el ministerio. No podemos alterarlas sin autorización. No podemos asumir responsabilidad por modificaciones de campo. Para los oficiales esa chispa era irrelevante. Para Mallory, esa chispa era la diferencia entre un piloto que regresaba vivo o un cuerpo envuelto en lona. La frustración creció con cada nuevo fallecido. El teniente Morgan, derribado en el Mar del Norte. El sargento Wilkins, desaparecido sin rastro. El operador James muerto antes de llegar al hospital. Cada nombre tachado en el tablero de operaciones era un recordatorio más de que los informes oficiales estaban equivocados. Era el cielo, no los hombres, quien los delataba, y cada noche que pasaba, la rabia silenciosa de Mallory se mezclaba con el miedo de ver a Kerridge convertirse en la siguiente víctima. La noche del 12 de enero, la misma en que comienza esta historia, fue el punto de quiebre. El 151 Squadron había sido alertado de una inusual actividad de cazadores nocturnos alemanes. Se esperaba un encuentro peligroso, tal vez letal. Kerridge lideraría la patrulla principal, y Mallory sabía que aquel joven piloto no sobreviviría si el brillo volvía a aparecer. En cuanto el último mecánico salió del hangar, Mallory se quedó solo frente al mosquito.
Respiró hondo, sintió el frío morderle los dedos y abrió la caja de herramientas. Allí, entre llaves inglesas y tornillos aceitados, había preparado una pequeña pieza creada a partir de un tubo de aceite recortado, un aislante improvisado y un segmento minúsculo de cable reforzado. Su plan era simple: desviar cualquier pulso residual hacia ese cilindro, evitando que el destello escapara al exterior. No era una reparación oficial, era una alteración prohibida. A las 00:11, Mallory se deslizó bajo el ala izquierda con una linterna cubierta. El olor a aceite viejo y metal húmedo llenaba el aire. Comenzó a trabajar rápido, pero con precisión casi quirúrgica. Cortó el cable en el punto exacto, añadió el minipuente metálico, fijó el aislante, acomodó la cinta reforzada para que pareciera parte del sistema original. Cada movimiento era un riesgo. Si un inspector lo descubría, sería encarcelado. Si su modificación fallaba, Kerridge moriría. Mientras ajustaba la última abrazadera, escuchó pasos fuera del hangar. El corazón se le detuvo. Apagó la linterna y permaneció inmóvil, respirando apenas. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. Un silencio de varios segundos se convirtió en un martillazo dentro de su pecho. Luego, los pasos se alejaron. Mallory exhaló con fuerza, temblando, y terminó el trabajo. A las 00:39 se incorporó. Miró el avión en la penumbra, sabiendo que lo que acababa de hacer podría costarle la carrera, la libertad o incluso la vida. Pero también sabía que, si no lo hacía, vería nuevamente a Kerridge arrastrarse entre llamas. Que esto funcione, murmuró. Era más una plegaria que una frase. Minutos después, Mallory giró hacia la puerta y la vio entreabriéndose. Allí estaba Kerridge, silencioso, mirándolo. No había sorpresa en sus ojos, sino cansancio. Un cansancio profundo, heredado de noches enteras viendo a sus compañeros caer. «Arthur, ¿qué has hecho?», preguntó en voz baja. Mallory no mintió. No tenía fuerzas para eso. «Estoy intentando salvarte esta noche». Kerridge entró en el hangar, pasó la mano por el fuselaje frío y lo escuchó todo. El fallo, la chispa, las muertes, la negativa del ministerio. Cuando Mallory terminó, esperaba una reprimenda, pero Kerridge simplemente dijo: «Volaremos con eso». Y esa frase, tan simple, marcó el inicio del truco de luces que esa noche cambiaría el destino del 151 Squadron. A las 01:07 de la madrugada, el hangar número 3 estaba casi completamente a oscuras cuando Mallory terminó de explicar a Kerridge lo que había hecho. El piloto lo escuchó sin parpadear, con los ojos fijos en la pequeña sombra que formaba el mosquito bajo la luz tenue. El frío se filtraba por las paredes metálicas del hangar, pero la tensión entre ambos hombres era más afilada que la escarcha acumulada en las bisagras. En ese instante, no eran un piloto y un mecánico. Eran dos hombres enfrentando una verdad que el alto mando se negaba a ver. El enemigo estaba ganando no por superioridad de fuego, sino por una simple chispa que nadie quería admitir. Kerridge respiró hondo y pasó la mano por la superficie helada del fuselaje. «Si lo que dices es cierto, entonces esta noche tendremos una oportunidad real». No sonaba emocionado, sonaba cansado, como si hubiese olvidado cómo se celebraban las pequeñas victorias. Mallory asintió, sabiendo que el piloto estaba cargando la responsabilidad de docenas de hombres perdidos en misiones que, en teoría, deberían haber sido simples patrullas nocturnas. Minutos después, el resto de la tripulación comenzó a llegar para los preparativos finales. Los mecánicos caminaban con pasos rápidos, sus sombras proyectándose en paredes ondulantes. Algunos de ellos murmuraban sobre la inusual actividad alemana detectada por el Comando de Defensa Aérea. Los intrusos del Nachtjagdgeschwader 1 estaban avanzando hacia el litoral británico con un patrón agresivo, algo que no habían hecho desde hacía semanas. El ambiente en la base estaba cargado de una mezcla de expectativa y miedo. Briggs, el joven operador de radar asignado a volar con Kerridge, llegó con el casco bajo el brazo y los ojos rojos de cansancio. Apenas llevaba 10 días en Coltishall. Al ver el avión preparado, saludó a Mallory con un gesto respetuoso, sin tener idea de la modificación clandestina oculta bajo el ala izquierda. «¿Todo en orden, sargento?», preguntó con un tono que buscaba sonar seguro. Mallory respondió con un simple sí, mientras intentaba ocultar la ansiedad que le quemaba el pecho. A las 01:26, la sirena silenciosa de salida se activó. No era un sonido estridente,
sino una luz roja que parpadeaba suavemente, avisando a los pilotos que debían dirigirse a la pista. Kerridge y Briggs subieron a la aeronave. El ruido de las botas sobre el metal resonó dentro del hangar, mezclándose con el viento que agitaba los paneles de las puertas. Mallory observó en silencio, sabiendo que esa noche había depositado más que una modificación técnica. Había depositado fe. Kerridge ajustó el casco, se acomodó en el asiento y encendió los sistemas principales. Las luces internas del cockpit iluminaron por un instante su rostro, que reflejaba tensión concentrada. Briggs activó el panel del radar AIMK-8, cuyos indicadores verdes comenzaron a latir como un corazón mecánico en el medio de la oscuridad. El sonido de las bombas de combustible llenó la cabina con un zumbido creciente. Mallory se quedó de pie, inmóvil, mientras el ruido de los motores Merlin comenzaba a tomar fuerza. Era un sonido familiar, casi ritual, pero esa noche resultaba distinto, más pesado, como si el avión también entendiera que estaba cargado con algo que no debía existir oficialmente. Kerridge miró hacia abajo, hacia Mallory, y levantó el pulgar. El mecánico devolvió el gesto con un nudo en la garganta. A las 01:33, el mosquito comenzó a rodar hacia la pista. La llovizna fina caía inclinada por el viento, formando pequeñas líneas plateadas que se estrellaban contra la cubierta del avión. Las luces del aeródromo estaban prácticamente apagadas, siguiendo los protocolos de apagón total para evitar que los intrusos alemanes localizaran la base. El mosquito parecía una sombra móvil deslizándose sobre otra sombra más amplia. Mallory salió del hangar y caminó hacia el borde de la pista. Quería ver el despegue. Quería ver si, al ascender, el brillo maldito aparecía o no. Mientras la aeronave se alineaba, el rugido de los motores se intensificó, sacudiendo el aire. Kerridge aceleró. Las ruedas trazaron 2 líneas mojadas sobre el pavimento oscuro y, a las 01:36, el avión se elevó hacia la negrura absoluta del cielo nocturno. Mallory lo siguió con la mirada. En el momento crítico, cuando el mosquito ascendió bruscamente, no hubo destello, ni uno. El ala izquierda, donde se escondía el pequeño truco de Mallory, permaneció completamente negra, como si se hubiese fundido con el cielo. Esa ausencia de luz fue la primera prueba real de que lo imposible tal vez estaba sucediendo. A medida que el avión desaparecía en la noche, Mallory sintió un temblor recorrerle los hombros. No sabía si era alivio o miedo, quizás ambos. Dio media vuelta y regresó al hangar. Ahora solo quedaba esperar. A las 01:51, Kerridge y Briggs volaban rumbo al Mar del Norte. La cabina estaba casi a oscuras, con solo un resplandor mínimo reflejado en los instrumentos. El viento golpeaba el fuselaje con ráfagas irregulares, haciendo vibrar los paneles como si la noche misma respirara. Briggs monitoreaba la pantalla del radar, ajustando la sensibilidad para captar señales distantes. Las líneas verdes fluctuaban en silencio, como si estuvieran buscando algo que no querían encontrar. Kerridge mantenía el control del avión con movimientos precisos. «¿Cómo va el radar?», preguntó sin apartar la vista del horizonte oscuro. «Limpio, por ahora», respondió Briggs, pero la palabra por ahora pesó en el aire como una advertencia inevitable. A las 02:04 el primer eco apareció, débil, intermitente, viniendo del este. Briggs frunció el ceño. Contacto posible, dirección 120 grados. Kerridge ajustó el rumbo, sintiendo el motor responder con suavidad. El cielo se volvió más denso, como si una pared invisible se acercara desde lo alto. A las 02:11 el eco reapareció, más fuerte. «Es un intruso. Altitud similar», dijo Briggs con voz contenida. La tensión en el cockpit creció. Kerridge sabía, mejor que nadie, que ese instante era cuando el brillo traicionero solía manifestarse. Su cuerpo se tensó mientras preparaba la maniobra de ascenso rápido. El ascenso era la clave, ganar altura antes de que el intruso fijara su posición. Kerridge respiró hondo, tiró del control, y un silencio absoluto se apoderó del cockpit. No hubo reflejo, no hubo chispa, no hubo traición luminosa. Kerridge abrió los ojos con incredulidad. Briggs lo notó enseguida. No brilló. Arthur tenía razón. Kerridge no respondió. Estaba demasiado concentrado en la realidad de lo que acababa de suceder. A las 02:18, el intruso comenzó a acercarse. Briggs monitoreaba su trayectoria en el radar. «Se está moviendo a nuestra cola»,
Está intentando posicionarse. Kerridge sabía que era el movimiento típico del NJG-1, un ataque por detrás, aprovechando su radar superior. Pero por primera vez en semanas, el mosquito no era visible. Kerridge apagó todo lo innecesario. La cabina quedó casi sumida en la oscuridad. El mosquito continuó ascendiendo suavemente, cruzando una capa fina de nubes. El intruso siguió moviéndose, pero su trayectoria era errática. No lograba fijarlos. A las 02:26, Briggs susurró. Está buscando, pero no nos encuentra. Kerridge sintió un estremecimiento en la espalda. La modificación de Mallory estaba funcionando. El truco de luces estaba cumpliendo su misión: convertir al mosquito en un fantasma. Y la noche, por primera vez en mucho tiempo, estaba del lado británico. A las 02:31, sobre un mar del norte tan oscuro que parecía no tener superficie, el mosquito NFMKTS de Kerridge avanzaba como una sombra sin dueño. El frío era tan intenso que el vidrio del canopy comenzaba a empañarse por dentro, y cada respiración de Briggs formaba nubes pequeñas que se disipaban rápido en el aire tenso de la cabina. El radar AIMK-8 emitía un zumbido constante, un latido electrónico que se mezclaba con el rugido amortiguado de los motores Merlin. Era la única señal de vida en un cielo donde incluso el viento parecía haberse detenido para escuchar. El intruso seguía allí. Su eco, aunque débil, se movía con determinación. Distancia reducida a 700 metros, y acercándose, murmuró Briggs, mientras ajustaba la ganancia para evitar interferencias. La pantalla mostraba un punto que avanzaba en zigzag, como si alguien estuviera barriendo el cielo en busca de una chispa imposible. Kerridge mantuvo el mosquito en un ascenso suave. El avión respondía con precisión, sin vibraciones sospechosas, sin ruidos que delataran fatiga estructural. Era la primera vez en meses que volar de noche no le provocaba la sensación de estar ofreciéndose en bandeja a un verdugo invisible. El eco del intruso cambió de trayectoria. Briggs lo notó de inmediato. Está girando. Parece que intenta nuestra zona ciega. Kerridge tensó la mandíbula. Conocía ese movimiento. Era la maniobra clásica del NJG-1, un ascenso lateral que permitía a los BF-110 posicionarse justo detrás de su presa, sin revelar su presencia hasta el último segundo. Muchos pilotos británicos habían caído así. Hawthorne, Turner, Wilkins, todos habían sido víctimas de ese mismo patrón. Pero esa noche había un elemento nuevo, un detalle tan pequeño que, hasta ese momento, nadie había imaginado que pudiera cambiar el curso de una patrulla entera. A las 02:34, el intruso se situó a menos de 500 metros. Briggs tragó saliva sin querer. «Está muy cerca, señor». Kerridge no respondió. Con un movimiento firme, inclinó el mosquito hacia arriba en un ascenso más pronunciado, una maniobra que anteriormente habría provocado el temido destello traicionero. Era un ascenso brusco, con una torsión lateral diseñadas para sacudir al perseguidor. Kerridge estaba probando los límites del aislador improvisado de Mallory. En la cabina, durante esa fracción de segundo que solía decidir entre la vida y la muerte, Kerridge miró por el rabillo del ojo hacia el borde del ala. Nada. La oscuridad permaneció intacta. El fuselaje no emitió ningún reflejo. Las nubes no captaron ningún destello. La noche, por fin, los protegía. «Señor, no hay brillo», dijo Briggs, incrédulo. El intruso, sin embargo, reaccionó confundido. Su eco en el radar se movió hacia la derecha y luego hacia la izquierda, como si estuviera buscando un objetivo que debería estar allí, pero no estaba. «Está perdido», murmuró Briggs. «No sabe dónde estamos». Kerridge aprovechó. Redujo ligeramente la velocidad, dejó que el intruso sobrepasara la posición estimada y, con un giro abierto hacia el norte, comenzó a colocarse detrás de él. Las manos del piloto estaban firmes, casi inmóviles. Había practicado esa maniobra cientos de veces, pero nunca con la certeza de que era él quien tenía la ventaja. A las 02:39, finalmente lo vio. Una sombra gris, alargada, recortándose apenas contra un velo delgado de nubes iluminadas por el reflejo distante de incendios en la costa europea. El BF-110 avanzaba sin saber que él mismo se había convertido en la presa. Briggs susurró. «Contacto visual. Está a 120 metros». Kerridge ajustó el ángulo. El mosquito respondió con la suavidad propia de un avión construido casi enteramente en madera. Esa era otra ironía de la guerra.
La máquina más silenciosa y letal de la RAF era un avión de madera volando contra cazadores blindados. Cuando Kerridge estuvo lo suficientemente cerca, activó los seguros de las armas. El clic metálico resonó en la cabina, como un juramento silencioso. El BF-110 seguía sin detectarlos. No había girado, no había ascendido, no había cambiado su patrón de búsqueda. Era como si la ausencia del destello luminoso hubiera roto el equilibrio de la noche. Kerridge apretó el gatillo. Los cañones Hispano MK-2 explotaron en un estallido breve, lanzando fuego controlado hacia la cola del intruso. El impacto fue inmediato. El avión alemán osciló, perdió estabilidad y comenzó a descender en espiral. Un segundo disparo confirmó la caída. Briggs observó el eco desaparecer del radar mientras un resplandor remoto marcaba la última señal del enemigo. Primera baja, dijo Kerridge. Su voz no tenía euforia, tenía propósito, pero no había tiempo para celebrar. A las 02:41, dos nuevos ecos aparecieron en la pantalla. Venían desde el sureste, acercándose a gran velocidad. Dos intrusos más. Están convergiendo sobre nuestra posición. Briggs hablaba rápido, con el pulso acelerado. Kerridge sintió un escalofrío. Un cazador podía confundirse. Dos. Era un riesgo mayor. Si uno de ellos captaba un destello, aunque fuera diminuto, el efecto sorpresa desaparecería. Así que Kerridge hizo algo que ningún manual recomendaba. Apagó absolutamente todo. Luces internas, intercom secundario, señales auxiliares, todo lo que pudiera emitir un microrreflejo. El mosquito quedó reducido a una sombra pura moviéndose dentro de otra sombra más grande. Los ecos de los intrusos avanzaron hasta la zona donde el primer BF-110 había caído. Kerridge mantuvo el avión en un vuelo lento, silencioso, casi estático. Briggs redujo el brillo de la pantalla del radar al mínimo. La cabina era ahora prácticamente una cueva oscura. A las 02:47 los dos ecos comenzaron a girar. Estaban rastreando, buscando un objetivo que debía estar allí. Pero Kerridge no estaba siguiendo el patrón habitual de los mosquitos en retirada. En lugar de huir, se desplazó lateralmente hacia el noreste, aprovechando una capa de nubes bajas que actuó como un velo natural. No pueden fijarnos. No tienen nada que ver, susurró Briggs. A las 02:52, los intrusos se alejaron. Sus trayectorias se extendieron hacia el sur, confundidos, vacíos, incapaces de encontrar aquello que, horas antes, habrían detectado sin dificultad. Por primera vez desde octubre, un mosquito británico había entrado y salido de las fauces de los cazadores nocturnos de Hitler sin ser visto. Kerridge exhaló profundamente. No era alivio. Era la sensación de estar presenciando un cambio real en la guerra. Uno tan pequeño que cabía dentro de un tubo de aceite recortado, pero tan grande que había convertido su avión en un fantasma. A las 03:04 inició el regreso. Cuando la costa inglesa apareció como un trazo oscuro en el horizonte, Briggs apagó el radar. Kerridge descendió, suavemente, como si aterrizar fuera un acto sagrado. A las 03:19, las ruedas tocaron la pista húmeda de Coltishall, y mientras el mosquito rodaba hacia el hangar, Kerridge ya sabía una cosa. Aquella noche no era el final, era el comienzo. A las 03:19, cuando las ruedas del mosquito tocaron la pista mojada de Coltishall, el sonido no fue el habitual estruendo metálico que señalaba un retorno lleno de tensión. A esa hora, bajo un cielo aún completamente oscuro, fue casi un susurro, como si el propio avión comprendiera la naturaleza clandestina del triunfo que llevaba dentro. Kerridge redujo la velocidad con una suavidad casi reverencial y dejó que la aeronave se deslizara por el pavimento negro hacia el hangar número 3. Briggs, exhausto, se quitó los auriculares y apoyó la cabeza contra el respaldo del asiento. Sabía que había vivido algo extraordinario. No solo una patrulla nocturna con éxito, sino una patrulla en la que habían sobrevivido gracias a una pieza de ingeniería improvisada que oficialmente no existía. Mallory estaba allí cuando el mosquito apareció en la distancia, recortado apenas por el resplandor lejano de las luces de emergencia. Se acercó lentamente, como si temiera romper un hechizo. Su corazón latía con una fuerza que casi dolía. Había esperado más de 2 horas en un silencio tan profundo que la base entera parecía contener la respiración. Sabía que cada minuto sin noticias podía significar un desastre o un milagro. El mosquito se detuvo frente al hangar.
Kerridge abrió la cabina, y la luz tenue del interior iluminó su rostro por un instante. No estaba sonriendo, pero había algo en sus ojos, una mezcla de incredulidad, alivio y una especie de gratitud silenciosa que no necesitaba palabras. Briggs bajó primero, tambaleándose levemente por el cansancio. Luego Kerridge descendió con la calma de alguien que había visto la muerte pasar de largo, no por habilidad, sino por una decisión tomada por un hombre que trabajaba en la oscuridad, muy lejos del campo de batalla. Mallory dio un paso adelante temiendo la respuesta. ¿Y bien?, preguntó, sin poder ocultar la ansiedad. Kerridge se acercó, aún con el casco en la mano. Se detuvo frente al mecánico y habló con voz baja, casi un susurro. Funcionó, Arthur. No hubo destello, ni una sola vez. Nos buscaban, pero no podían vernos. Mallory cerró los ojos por un segundo, no para evitar las lágrimas, simplemente para absorber la realidad, su decisión, su riesgo, su pequeña modificación escondida bajo un ala, había salvado 2 vidas. Y no solo eso, había alterado el equilibrio de la noche, había roto el dominio absoluto que los cazadores nocturnos alemanes llevaban meses ejerciendo. Había devuelto el control del cielo a los pilotos británicos, aunque fuera por un instante. ¿Los enfrentaste?, preguntó Mallory. Kerridge asintió lentamente. Sí, caímos sobre uno de ellos. No nos vio venir, y los otros 2 nunca pudieron fijarnos. Se acercó más, bajando aún más la voz. Arthur, esta idea tuya puede cambiarlo todo. Mallory sintió un temblor en las manos. No sabía si era miedo o esperanza, tal vez ambos. Tenemos que mantenerlo en secreto, dijo con un hilo de voz. Si los inspectores lo encuentran, no lo harán, interrumpió Kerridge. No diremos nada. Este truco pertenece al escuadrón, a los que vuelan y a los que nos mantienen vivos. La noche avanzaba, y el resto del escuadrón comenzaba a despertar lentamente con la noticia. En el comedor, donde siempre había olor a café frío y metal viejo, se multiplicaron los rumores. Kerridge derribó un intruso. Dicen que los otros 2 se perdieron. ¿Qué pasó en el cielo esta noche? Nadie sabía la verdad completa, pero todos intuían que algo había cambiado. Al amanecer, la base estaba más viva que de costumbre. El cielo grisáceo comenzó a iluminar la pista, revelando los contornos de los mosquitos alineados como guardianes silenciosos. Los oficiales superiores revisaban informes sin encontrar explicación para lo sucedido. En sus notas, los operadores de radar describían trayectorias confusas del enemigo, patrones irracionales, maniobras fallidas. Los cazadores parecían ciegos, escribió un teniente, como si hubieran perdido su ventaja, pero los mecánicos, esos hombres que vivían rodeados de olor a aceite y metal caliente, sabían que las guerras se decidían en detalles tan pequeños que a veces parecían insignificantes. Mallory, sin embargo, mantenía el secreto con un celo casi religioso. Solo hablaba con Kerridge, y Kerridge solo hablaba con Briggs, quien prometió guardar silencio hasta el final de la guerra, si era necesario. Esa misma tarde, otros pilotos se acercaron a Mallory en busca de respuestas. Uno de ellos, el capitán Evans, se inclinó sobre el ala del mosquito y preguntó en voz baja, «Arthur, ¿qué le hiciste al avión de Kerridge?» Mallory se limitó a negar con la cabeza. «Nada que figure en un manual, señor». Evans lo miró fijamente. No preguntó de nuevo. En tiempos de guerra, algunos silencios eran tan sagrados como las órdenes. Durante las noches siguientes, el truco se extendió de forma clandestina. Mallory, ayudado por 2 mecánicos de absoluta confianza, comenzó a replicar la modificación pieza por pieza, avión por avión, siempre de madrugada, siempre entre sombras, siempre supervisando cada detalle para que pareciera parte del sistema original. Trabajaban con la precisión de cirujanos y la discreción de contrabandistas. En menos de una semana, 7 mosquitos del 151 Squadron llevaban el truco escondido en su interior. Los resultados no tardaron en llegar. Las patrullas nocturnas regresaban con historias similares, ecos erráticos en el radar alemán, intrusos confusos, ataques fallidos, cazadores que buscaban blancos invisibles. Los informes de inteligencia comenzaron a registrar un descenso notable en las pérdidas británicas. Los oficiales del comando nocturno atribuyeron los cambios a mejoras tácticas, coordinación piloto-operador y condiciones atmosféricas favorables.
Nadie sospechaba la verdad oculta bajo las alas, pero los alemanes sí notaron que algo había cambiado. Pilotos del NJG-1 reportaron objetivos que desaparecen, patrones luminosos irregulares y mosquitos imposibles de fijar. Habían perdido la certeza que los había hecho letales. La confianza se resquebrajó. La noche dejó de pertenecerles por completo. Y mientras en los cielos se libraba una guerra silenciosa, en el hangar número 3 seguía trabajando el mismo hombre que había iniciado todo. Mallory nunca habló de su decisión, nunca pidió reconocimiento, nunca buscó una medalla, apenas dormía, y cuando lo hacía, soñaba con luces que parpadeaban y se apagaban para siempre. Cuando la guerra terminó, en 1945, Mallory regresó a su hogar en Devon. Abrió un pequeño taller de reparación de radios y vivió una vida tranquila. A veces, los antiguos pilotos del 151 Squadron lo visitaban. Nunca hablaban directamente de lo que había ocurrido, pero siempre había un silencio compartido, una mirada, un gesto. Era la forma de agradecerle lo que no podía escribirse en un informe. Murió en 1973, sin haber contado jamás la historia completa, pero los hombres que volaron aquella noche, los que regresaron gracias a un truco de luces escondido bajo un ala, sí recordaban. Y lo contaron a sus hijos, y esos hijos a sus nietos, para que nadie olvidara que, en una guerra dominada por generales, radares y fábricas gigantescas, a veces la diferencia la hacía un sargento solitario que, a las 00:39 de una madrugada helada, decidió desobedecer para salvar vidas. Porque la historia no siempre honra a quienes la cambian, pero la memoria sí.